Enfrentar nuestros miedos es una de las cosas más importantes para nuestra realización personal y nuestra felicidad. Muchas veces tenemos esta idea de que la felicidad es algo que son tus sueños cuando los alcanzas, cuando te esfuerzas mucho y logras eso que siempre habías querido, entonces vas a ser feliz. Y no. En realidad, muchísimas veces la felicidad tiene más que ver con esto que se recupera, esta tranquilidad, esta paz, esta alegría, esta sonrisa, el recuperar el apetito una vez que enfrentaste tus miedos. Porque nuestros miedos nos alejan de la felicidad. Podemos tener casa, perro, marido, lo que tú quieras, auto, título universitario. Y si se te atraviesa un miedo por ahí, se acabó tu felicidad. Es como una burbuja que alguien llega y pincha con un miedo y ¡pum! Se viene abajo la burbuja. La felicidad, la realización personal, el crecimiento personal en realidad tiene mucho que ver con la gestión adecuada de tus miedos, con el manejo correcto de tus emociones a través de enfrentar tus miedos. Porque esta es una clave importantísima. Los miedos se enfrentan. Así es que en esta cápsula mental, parte de la barra del podcast de Supracortical, vamos a estar platicando sobre enfrentar los miedos. Ya veníamos comentando en episodios anteriores cómo de las emociones básicas, alegría, tristeza, enojo, ansiedad, esta ansiedad también tiene el sinónimo de miedo, y cómo el miedo es parte de nuestros procesos naturales para enfrentarnos a la vida cotidiana y pues sobrevivir. Si no fuera por el miedo y por el dolor, no podríamos sobrevivir. Pero al mismo tiempo, el miedo es una emoción que nos frena. Fíjate en esto es súper importante. Ya te platiqué en episodios anteriores que las emociones están diseñadas para convertirlas en acciones. Las emociones son esta gasolina, esta energía, esta electricidad que hace que se muevan los motores de nuestro cuerpo y nos movamos hacia adelante. ¿Para qué siento alegría, tristeza o enojo? Para hacer algo al respecto, para convertirlo en acciones. Oye, ¿y para qué siento miedo? Pues para cuidarme. Pero el problema es que el miedo entonces es un freno. Y muchas veces tenemos miedos exagerados e inútiles que nos frenan. Nos frena nuestro deseo de vivir solos. El miedo nos frena nuestro deseo de intentar entrar a una carrera o de aplicar para un trabajo. Nuestros miedos nos frenan para tener relaciones de pareja. Por ejemplo, ay no, es que qué pena, es que qué miedo, es que qué me va a decir, es que qué va a pasar. Y empezamos con esta pregunta sin contestar que me impide decirle a alguien, hola, me gustas. O sea, a ver qué pasa. Ay no, ay qué miedo, ay, y me da miedo aprender a manejar, y me da miedo aprender a bucear, y me da miedo poner una empresa, y me da miedo aplicar un trabajo, y me da miedo mudarme, y me da miedo. Y nos frena. Cuando este freno se queda pegado, cuando estamos exagerando en esta precaución a través de nuestra ansiedad y nuestro miedo, entonces tenemos que desatorar ese freno que se quedó pegado a través de acciones. Eso se llama enfrentar el miedo. Ay, Rafa, es que fíjate que yo le tengo fobia a los ratones. Pues, ¿qué crees? Que no vamos a tener mucha más opción que enfrentarnos a los ratones. Oye, es que le tengo miedo al agua. Pues no nos va a quedar de otra más que meternos al agua. Los miedos muchas veces tienen un origen en nuestro pasado. Vienen de atrás en el tiempo, cuando algo me pasó con un ratón o con un perro, cuando algo me pasó con una alberca, o cuando algo me pasó con un trabajo, cuando algo me pasó con una tarea en la escuela, cuando algo me pasó con algo, con una pareja que me abandonó. Y entonces digo, ya, le tengo miedo a enfrentarme a las relaciones de pareja. Hay esta frase budista que me encanta, que dice, llega el alumno con el maestro y le dice, maestro, amé, sufrí, no vuelvo a amar. Y el maestro le dice, eres como el gato que se sentó en la estufa, se quemó la cola y decidió nunca jamás volver a sentarse. ¿No? Y esta visión de, no, es que Rafa, yo tengo la peor suerte con los hombres, siempre me va mal.
¿Cuántas parejas has tenido? 3. ¿Cuántos años tienes? 20. No, pues no tienes ni idea de lo que son las relaciones de pareja. Es que siempre me va mal en 3 relaciones. Pues sí. Pues ahí vamos todos, ¿no? ¿Y con quién tuviste ese noviazgo? Pues con 3 adolescentes. Pues naturalmente te iba a ir mal, o sea, evidentemente. Así es que tenemos que aprender a enfrentar nuestros miedos. Mira, dentro del mundo de la psiquiatría, sin duda alguna, el trastorno mental más común del planeta Tierra se llama fobia. Las fobias, estos miedos exagerados e irracionales a prácticamente cualquier cosa. Y hay un montón de personas que les raya esta idea de andar poniéndole nombrecitos a las fobias. Y entonces, ¿cómo se llama el miedo a las alturas? Pues de esta manera. ¿Cómo se llama el miedo al número 13? Pues de esta manera. ¿Cómo se llama el miedo a...? Y métete a buscar listas de fobias y bueno, no vamos a acabar con la cantidad de fobias. Pero todas las fobias, se llamen como se llamen, o le tengas miedo a lo que le tengas miedo, se tratan con desensibilización. Ya sé, palabrita difícil, pero quitar la sensibilidad a ese miedo. Es decir, hacerte de una piel emocional un poquito más gruesa. Y esta desensibilización no es otra cosa más que enfrentar el miedo. ¿A qué le tienes fobia? Pues a los ratones. Te decía que le tengo fobia a los ratones. Perfecto. Pues hay 2 caminos para enfrentar la fobia. Uno que no te recomiendo, que es una grosería y que si además lo aplicas con alguien y no eres un experto, puedes incluso incurrir en un delito. Así es que no lo vamos a usar, solo te lo voy a contar porque existe y se puede. Y otro, un poquito más amable, que es el que te voy a recomendar que apliques en tu vida cotidiana. El primero, cuando vamos a desensibilizar a alguien, lo podemos hacer de golpe, tal cual. Oye, le tengo miedo a los ratones. Perfecto, mira, pásale para acá, ¿no? Y entonces llevas a la persona en cuestión, así como en estos programas japoneses horribles, ¿no? Bueno, creo que son japoneses, pero estos programas orientales horribles donde someten a los participantes a cosas tremendas. Bueno, pues así te llevas a la persona a un cuartito y órale, a convivir con hámsters, ¿verdad? Y llénale la habitación y no la dejes salir a la persona hasta que no se le pase el miedo. Porque hay un momento donde tu sistema ya no puede con tanto miedo. Hay un momento donde ya no puedes tener tanto miedo y entonces se apaga la alarma. ¿Cuánto te llevó? ¿5 minutos? ¿15 minutos? ¿2 horas? 10 horas, no sé cuánto tiempo te llevó, pero una vez que estás rodeado de tu miedo, hay un momento en el que la alarma se apaga solita. Punto. No te lo recomiendo porque podrías generar un trauma serio, podrías generar un problema de salud mental. Más bien te recomiendo el otro camino, que es una desensibilización gradual, donde poco a poquito te vas enfrentando a tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? A los ratones. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a convivir con un dibujo de Mickey Mouse. Punto. Se acabó, ¿no? Y luego con un peluche de Mickey Mouse. Y luego te vamos a poner a ti a dibujar y a hacer el peluche de Mickey Mouse. Y luego te vamos a poner a hacer el dibujo y a rellenar un dibujo de algo mucho más parecido a un ratón de verdad. Y luego te vamos a enseñar fotos de ratones. Y luego poco a poquito vamos avanzando. Y te voy enseñando cada vez más imagen. Hasta que te enseñamos al ratón en una jaula a 5 metros de distancia. Y luego a 4. Y luego a 2. Y luego el ratón sin jaula. Y luego te lo vamos poniendo ya en la mano. Pero poco a poquito vas trabajando tus emociones. Vas respirando. Para enfrentar el miedo es importantísimo. Como en yoga, ya sabes, respirar. Respiras y avanzas un poquito más. Y te vas enfrentando al miedo con tu respiración. Hasta que llega un momento en el que te desensibilizas. Pero no es una cápsula mental para que resuelvas tus fobias. Es una cápsula mental para que enfrentes tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A presentar tu currículum? Presenta tu currículum. Escribe un poquito del currículum, apóyate de tus seres queridos, respira profundo, enfréntate, hazlo. Tiene que haber algo en tu agenda que desbloquee el miedo. Y ese algo en tu agenda tiene que ser un paso hacia adelante. ¿A qué le tienes miedo?
a pedirle a alguien que sea tu pareja? Acércate, háblale, empieza a tocar temas que te hacen sentir un poco incómodo. Oye, ¿a qué le tienes miedo? ¿A tu mamá? Enfréntate a tu mamá, enfréntate a tu mamá, al currículum, a tu pareja, enfréntate a qué le tienes miedo. Hazte esta pregunta: ¿qué ha pasado en tu vida que ha limitado eso que realmente quieres hacer? ¿Qué es eso que realmente quieres hacer? ¿Qué es eso que realmente quieres estudiar? ¿Dónde realmente quieres vivir? ¿Con quién realmente quieres vivir? ¿Quieres vivir a solas? ¿Quieres vivir con alguien? ¿Quieres qué? ¿Quieres comprar un boleto para irte a Europa? ¿Quieres meterte un maratón? ¿Qué quieres hacer que te da miedo? Observa cómo tus miedos te hacen decir: no, el próximo año, no, ahí luego, no, sí, es que sí quiero hacerlo, no, en verdad que un día lo voy a hacer. Pero cada vez vas pateando el bote, pateando el bote, pateando el bote y no te avientas a hacer ese miedo en cuestión. ¿Qué te da miedo? ¿Nadar? Empieza a meter los pies a la alberca. Poco a poquito, empieza a aventarte a la alberca, suéltate un poquito más de la orilla y enfréntate al miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Grabar un video de YouTube? ¿Hacer un podcast? Que se ríen de ti haciendo contenido por internet. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Vestirte de una manera en particular? ¿Qué te da miedo? ¿Salir del closet? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo en temas de tu salud? ¿Qué te da miedo en temas de tu trabajo, de tu vocación, de tus estudios? ¿Qué te da miedo con tu familia, con tu pareja? ¿Qué te da miedo socialmente? Enfrenta el miedo. Sal a enfrentar el miedo. Ten estas conductas que sean una declaración de principios. ¿Sabes qué? A partir de ahora yo soy así. ¿Sabes qué? A partir de ahora lo voy a intentar. Me da miedo que me rechacen de una entrevista de trabajo. Pues haz 30 entrevistas de trabajo. Enfrenta tus miedos. Me da miedo cantar, canta. Me da miedo vivir, vive. Me da miedo salir, sal. Hay que ser prudentes, por supuesto. Hay que apoyarnos en el miedo sano para disminuir lo máximo de lo posible los riesgos. Pero cuando estés identificando que un miedo innecesario, que un proceso de ansiedad, que los celos o lo que tú quieras te está limitando en tu vida cotidiana, es excelente momento para enfrentarlo. Y la única manera en la que vas a poder trascender tus miedos es enfrentándolos, y enfrentar los miedos significa hacer algo para acercarte un poquito más a ese miedo y verlo de frente. Anótate tu miedo y eso que vas a hacer para enfrentarlo. Yo soy el Dr. Rafa López. Platicamos en otra cápsula mental en la barra del podcast de Supracortical.